Bueno, buenas noches, bienvenidos a otra noche de entrevistas con psicoanalistas, autores de libros. Así que bueno, mientras tanto que se empiezan a unir, eh, ahí se acaba de unir Jorge, nuestro invitado. Así que vamos a ver si podemos darle la invitación. Sí, nos permite Instagram. ¡Epa! Rapidísimo, de primera fue. Nos conectamos rápido. Buenísimo. Muy rápido, la verdad. Excelente. Bueno, aquí estamos. Ahí me está tardando un poquito. Ahí apareció tu imagen. Perfecto, perfecto. Excelente, Jorge, te ves muy bien. Bueno, 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 gracias. muchísimas gracias primero por esta entrevista. Yo te agradezco muchísimo. Y bueno, ahora quiero leer un poco para todos los que no te conocen, que te conozcan un poquito más o empiecen a conocer quién es mi Bueno, invitado de esta noche. Jorge Pardo es licenciado en Psicología por la Universidad Abierta Interamericana, es especialista en Psicología Forense por la UBA, tiene un posgrado en Clínica Psicosomática Psicoanalítica en el Instituto Psicosomático de Buenos Aires, una diplomatura universitaria en Clínica Psicoanalítica en la Universidad Católica de Cuyo, una diplomatura en Psicodiagnóstico de Rorschach en UCES, tiene un curso de especialización en clínica de la discapacidad en Abdeva, es docente universitario de grado y de posgrado, es coordinador académico y docente en la diplomatura de Psicología Jurídica y Forense, la práctica, la práctica pericial del psicólogo, es docente adjunto en Psicoanálisis 3, Psicopatología Psicoanalítica, Psicología Jurídica y Forense en la UAI, y también es docente y vocal titular en el capítulo de Psicología Jurídica y Forense en ASAM, en la Asociación Argentina de Salud Mental. Es profesor auxiliar en la Cátedra de Psicología Jurídica en la Universidad de El Salvador. Y lo que nos convoca como autor, también es autor del libro La práctica pericial del psicólogo, herramientas para el desempeño profesional y la evaluación del daño psíquico, de editorial Tinta Libre del 2024. Es un libro impresionante, la verdad que gracias. lo conocí hace un par de meses al libro, cuando lo conocí a Jorge, y la verdad que me parece una guía, como él bien lo describe acá, una guía esencial en la práctica pericial. Hay mucho escrito sobre práctica pericial, pero a mí me interesa mucho la mirada que Jorge le da como psicoanalista, que bueno, ya vamos a entrar en eso, pero bueno, primero vamos a hablar de Jorge. Contame, Jorge, yo que soy bibliotecario siempre empiezo preguntando de historias o de libros o de lectura. Contame un libro que recuerdes o alguna lectura que vos recuerdes de la infancia, de la niñez, de la adolescencia. ¿Cuál es una primera lectura tuya? Jorge Bueno, Chico. ¿Qué vamos, leía vamos Jorge? a recapitular el pasado. Primero te quería agradecer, digamos, por la invitación a este espacio, ¿no? Que me parece sumamente importante, además porque he visto también otras entrevistas y bueno, es gratificante también, ¿no? Que a uno lo inviten a participar. Muchas gracias. De nada. Con respecto, digamos, a la pregunta que me haces, no sé si, digamos, podría pensar cuál fue el primer libro en tanto, digamos, uno, digamos, atravesando las etapas escolares y a veces también, bueno, en el hogar, leemos cosas que nos proponen otros, ¿no? Pero sí, digamos, pensando en esta pregunta, te podría decir,
como de manera concreta, cuál fue el primer libro que de alguna manera sí como me impactó, dejó algo, digamos, Sí, propio, eso. ¿no? A ver, mi pregunta está más formulada. Quizás, ¿cuál fue la primera lectura significativa para vos Sí. Ujú. que Entendiendo, recordás? claro, entendiendo también mi capacidad, digamos, simbólica del momento, ¿no? Pero, Totalmente. pero a ver, voy a pensar más o menos en 13, 14 años, creo, no, estimo más o menos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque hay un libro, digamos, que me llamó mucho la atención, que es, bueno, no sé si el título correcto es Las aventuras o algo de Sherlock Holmes. ¿Mm? Eh, yo fui siempre como muy curioso. Y en mi casa había una biblioteca llena de libros, ¿no? De libros de tipo colecciones de libros, pero también había muchos de estos libros que lo primero que me llamó la atención creo que fue la portada, ¿no? Como de un inspector con una lupa, ¿no? Como creo que me llamó la atención eso. Pero digo, pensándolo a la distancia, porque esto también de alguna manera en un análisis van surgiendo ciertas cuestiones, ¿no? Relacionadas a la profesión o a pensar cómo se fue enganando o dónde surge de alguna manera también como el germen, podría decir hoy, de mi sensibilidad clínica también, ¿no? Entonces, había algo, digamos, que en ese momento, con mi capacidad, digamos, en ese momento, me generó esta lectura que tenía que ver, o estaba relacionada más como con la lógica de lo enigmático, ¿viste? Del enigma, de este sujeto, este Holmes, que veía cosas donde nadie las veía, ¿no? Que hacía una lectura, digamos, de la realidad que otros no veían. Y sobre todo, digo, algo por ahí interesante que tiene que ver hoy en día, ¿no? Lo pienso con el psicoanálisis, es lo importante, digamos, o el peso que tiene la ausencia de algo, ¿no? Porque si no es como que, digamos, en las cosas que uno observa, ¿no? Que uno cree por ahí que es importante, en realidad no es lo más evidente o lo más importante, ¿no? Sino que siempre hay algo más o algo que está por ahí detrás o algo que insiste. Y bueno, en el psicoanálisis lo pensamos desde el lugar de las faltas, ¿no? Como algo bien, bien Sí, psicoanalítico y bien importante, ¿no? Cómo nos sí. estructuramos también a partir de las faltas. Vos desde chico, ¿qué recordás que te llamaba la atención esto de lo enigmático y cómo él veía cosas donde nadie veía nada? Sí, exacto. Sobre todo hay, bueno, por ahí el texto, o sea, no lo recuerdo al 100%, pero sí recuerdo, digamos, de qué se trataba esa historia, ¿no? Que era a partir del robo de un caballo, que era muy importante. Estamos hablando también de unos textos que son, digamos, de una época de Inglaterra donde, bueno, había ciertas cuestiones ligadas a las carreras de caballos y que eran como muy importantes. Y en este cuento era acerca del robo de un caballo muy importante, como el mejor, no me acuerdo, se llamaba Silver o algo así. Y había una escena donde eh, se hacía hincapié que era el perro que no ladró, ¿no? Digamos, donde él presta atención como en un lugar donde había, bueno, no solamente personas, pero había un perro ahí, guardián, que custodiaba de alguna manera ese caballo, cómo era posible que ante la presencia de un desconocido, ¿no? El perro no haya ladrado, ¿no? Como en ciertas cuestiones que parecen pequeñeces, encontraba como la punta del hilo para ir, ¿no? Como indagando, investigando, algo que estaba quizás oculto a la vista de otros, ¿no? Pero que él en esa cuestión de curiosidad también, ¿no? Yo creo que tiene que ver con eso en algún punto. Uno puede, o iba pesquisando, digamos, algo de lo no nombrado, ¿no? Y yo creo que
bueno, por eso digo que quizás tenga que ver de alguna manera también con mis elecciones, porque No, no, en a ver, algún punto... vos todo lo que describís y cómo lo hablás, y es un análisis, Es es un una... análisis, es tremendo, pero vos lo mencionás, lo vas hablando, lo Sí, vas contando, también y es un análisis. también tenemos que entender que hay ciertas cuestiones que en mis propios análisis también uno fue, digamos, pudiendo descubrir, ¿no? Pero si no me haces esta pregunta, no sé si es algo que tengo tan presente, ¿no? Pero sí al momento de, digamos, de recordarlo, sí, por supuesto, porque bueno, en otra oportunidad seguramente esto ya había surgido. Yo como Hoy lo digo bibliotecario, desde otro lugar. yo creo como bibliotecario que siempre tenemos, la lectura hace inscripciones en nosotros. Yo estoy seguro de eso. Entonces, Totalmente. en ese punto es donde siempre arranco con esta pregunta porque hay mucho de esto en todos y en cada uno. Y en esto de cómo vos mismo decís, a ver, como la puntita del ovillo del hilo que va sacando y ahí va desenmarañando. A ver, eso es un análisis. Un Pero bueno, análisis. y vos tenés esto de la práctica pericial, entonces vamos, es un análisis recargado, que ya vamos a llegar ahí. Pues yo tengo mis preguntas también para eso. Ah, bueno. Vamos un poco más adelante. Todas las que pueda responder, las responderé, porque como le digo a mis Sí, alumnos, no tengo las respuestas de todo, ¿no? Como nadie. Nadie tiene no, las no, no, respuestas a pero todo. tus respuestas son las que me interesan, tus respuestas son las que me Bueno, interesan, así que eso es lo que... Yo te pregunto, de joven, de adolescente, ¿escribías? mira, he escrito poesías. Sí, en algún momento he escrito poesía, pero es algo que nunca, digamos, que como algo mío, ¿no? Que creo que no trascendió y quedó como en una parte, de alguna manera, de mi biografía, pero no es algo que hago habitualmente, ¿no? Creo Está bien, no, no, no. que A ver, si tenías en ese momento algo de escribir, y bueno, la otra pregunta que sí, era qué escribías, ya me lo dijiste, así que sí, era perfecto. Yo sí, te sí, sí, pregunto, ¿cómo conociste sí. el psicoanálisis? ¿Cómo conocí el psicoanálisis? Bueno, en principio, eh, creo que fue a partir de mi primera, ¿no? Era de joven, era 20 años, creo. No sé. Eh, Creo que el psicoanálisis, eh, digamos, como una herramienta teórica, pero sobre todo como una... Perdóname, o sea que Bueno, sí. se cortó Ah, un poquito el audio. A ver, ah, no te escuché la primera parte de la respuesta. ¿Cómo con...? digo, en relación al psicoanálisis, yo creo Sí. que como la entrada, digamos, a mi No, no, a luego ver, elección, ¿cuándo escuchaste vos nombraste la primera vez psicoanálisis? ¿En el secundario, en la facultad? no, ¿Cuándo sí, escuchaste? no. Sí, eso ya lo había escuchado en el secundario y además te voy a decir algo anterior también. Viste que yo Sí, te comentaba o comentaba esta cuestión de la curiosidad. En mi sí, casa mi abuela leía esas revistas que creo que existen todavía, que se llamaban Selecciones, ¿te acordás de esas sí, revistas existen, sí, Selecciones? sí. Allí había un montón de artículos, y esto también digo, estaba pensando ahora porque en esa revista había un montón de artículos que hablaban, no específicamente del psicoanálisis, pero hablaban, me acuerdo de un artículo que me llamó mucho la atención y es algo que hice después, que era sobre el test de las manchas, ¿viste? El test de Rogers. Sí, sí, claro. Y eso también, digamos, captó mucho mi atención. Así que la palabra psicoanálisis yo ya la había escuchado, lo que no sabía era de qué se trataba, por supuesto. La primera vez que hago un análisis, digamos, que voy a un psicólogo en realidad, porque no es que yo digo voy a un psicoanalista, ¿no? En ese momento era muy joven, pero cuando voy a hacer mi primera terapia era un psicólogo, un psicoanalista. Así que allí empecé de alguna manera
a encontrarme, digamos, con el psicoanálisis, si bien después lo abordo desde otro lugar, ¿no? Digo, como algo propio, como un posicionamiento ético también, que es fundamental, porque el psicoanálisis es eso prácticamente. Pero con lo que me encuentro principalmente en el discurso del psicoanálisis es que es un discurso que le da lugar a aquellos o a aquellos sujetos o aquellas personas o aquellos individuos, como lo querramos decir, que hay algo en su biografía que no encaja, que no viene a normalizar, que no viene a moralizar, que viene a dar lugar a las diferencias, a sostener la subjetividad del otro, y creo, si bien esto te lo estoy diciendo con un discurso, por supuesto, más elaborado, porque estoy hablando desde hoy, pero el encontrar en este dispositivo, en este discurso del psicoanálisis, el lugar justamente, ¿no? A poder ser uno mismo, ¿no? Sin necesidad de que el otro esté juzgando o queriéndote ubicar en una determinada norma, me pareció que es eso lo que de alguna manera me orientó no solamente a la profesión, porque también tiene que ver la profesión digamos, con un acercamiento también al sufrimiento del otro, Sí, totalmente. que en ese sentido, digamos, me considero una persona como con muchas capacidades, digamos, y con mucha empatía en algún punto, ¿no? Digamos, como persona, ¿no? Después lo podemos pensar este concepto más en la clínica, quizás de otra manera. Eh, eh, es gratificante poder ayudar al otro, digamos, del lugar que sea, ¿no? Pero siempre y cuando sostener que el otro manifieste su propia singularidad, que uno no tiene por qué estar limitando, ¿no? Eh, el deseo del otro. En todo caso, habrá que ver si es un caso o es otra cosa, ¿no? Así que creo que el psicoanálisis, sobre todo, es el discurso que propone, es lo que me orienta, digamos, a encontrarme con esto, ¿no? Por Sí, supuesto, sí. después, o lo primero, digamos, ante todo, es la carrera de psicología, ¿no? Como hay otros, digo, psicoanalistas que tendrán otras profesiones, pero la psicología es lo que yo elegí, y creo que en esto tiene concordancia, digamos, un poco con lo que hablábamos antes de ese primer libro, ¿no? Que me hacías referencia, como a otros textos también, digamos, más allá de los textos, a ver, que uno va leyendo, viste, que son como de mesa de luz y que uno va leyendo, bueno, porque se interesa, ¿no? Si pensamos en libros como, no sé, Rayuela, no sé, Cien años de soledad, al principio, libros que uno va leyendo, digamos, como, como en parte también de la vida, pero pensaba en otra cuestión que sí me impactó, y esto ya era más grande, ¿no? Y que tiene que ver también de alguna manera con esta, digamos, tendencia bueno, una carrera social, ¿no? Y sobre todo con el psicoanálisis, porque estaba pensando en esto, en un libro que leí que se llama Fuente Ovejuna. ¿Lo Sí, un conoces? clásico. Un clásico de Lope de Vega. Sí, Ese texto me impactó mucho, y creo que en algún punto también, digo, estaba pensando en cuando antes hacías referencia al libro y a lo que querías por ahí preguntar, ¿no? Porque estaba pensando que ese libro, en realidad, lo que me impactó a mí en ese momento tenía que ver justamente como con el lazo social, ¿viste? Como una comunidad donde se privilegiaba de alguna manera el bien común sobre el bien individual, y cómo esa comunidad, digamos, se formaba o bueno, sí, hacía cierta comunión para, para no seguir sosteniendo tanta violencia de ese, bueno, no me acuerdo si era gobernador o qué,
todo el tiempo los hostigaba, ¿no? Los maltrataba, violaba, bueno, una cuestión muy sádica. eh, y lo social jugaba ahí, digamos, desde un lugar muy importante, pero también creo que ahí es donde puedo enlazar algo de lo que a mí me interesa mucho, que tiene que ver con la subjetividad y la ley, ¿no? Algo de lo que creo que manifesté como en el título, ¿no? Eh, no, si bien ahí es sí, donde yo quiero, digamos, donde quiero hacer un viraje justamente sí, en mi pregunta, que tiene que ver justamente con esto de la justicia y cómo es que vos llegás a la práctica pericial desde el psicoanálisis. Pues vos tenés vos lo acabas de decir, bueno, tenés una ética, una mirada, una cuestión, pero a ver, ¿cómo llegas desde el psicoanálisis a la práctica pericial? ¿Cómo arrancás? ¿Cómo bien. aparece en tu vida? Sí, bueno, la psicología jurídica, digo, porque Sí. esa es como el área específica una de las áreas específicas de la psicología, llega un poco más tarde, digamos, que el psicoanálisis, que la clínica, ¿no? Pues yo soy Ujú. psicólogo clínico o psicoanalista, primero, y la psicología forense, digo, llega un poco más tarde. Pero, ¿cómo llega? Bueno, porque primero empecé dando clases, ¿no? Porque me ofrecieron dar clases, en ese momento era en la Universidad de El Salvador. Si bien la psicología jurídica o forense, digamos, es una materia que me interesaba ya, ¿no? Bueno, en momentos de estudio, ¿no? Pero no estaba pensada como un área, digamos, de inserción laboral. Pero como también hay algo que es consecuente, digamos, con lo que vengo diciendo, ¿no? Esto de la curiosidad, más allá de que siempre me interesó mucho esta relación de la subjetividad y la ley, porque cuando hablamos de subjetividad y la ley, o por lo menos como lo estoy planteando ahora, o lo que quiero, digamos, compartir, no solamente tiene que ver con la ley jurídica, sino con la ley, digamos, con la inscripción de la ley en el sujeto, ¿no? Con la inscripción de la ley en el inconsciente, con cómo uno se va constituyendo subjetivamente, pero que en algún momento, digamos, del desarrollo, ¿no? Entendemos que hay algo de la ley que se inscribe, ¿no? Sí. Esto lo planteaba, bueno, Freud en el texto Tótem y Tabú, ¿no? Cuando él hablaba de esas primeras organizaciones, digamos, estas comunidades primitivas, y donde a partir del parricidio, ¿no? Del padre aparece la culpa, el tótem, y por eso se instaura una ley que organiza Sí. la sociedad. Nosotros también vivimos organizados a partir de una ley, ¿verdad? Mm. El Código Civil nos dice lo que podemos, lo que no podemos hacer, porque no hay otra manera, digamos, de vivir en sociedad. Pero más allá de la ley jurídica, digamos, está nuestra propia ley, digo, la ley que se inscribió, ¿no? Y que entendemos que hay cosas que no se pueden hacer y que se inscriben en esas prohibiciones mayores de las que habla el psicoanálisis. No matar a tu padre, pero no matar a nadie, no al incesto y no a la cuestión canibálica, ¿no? Ujú. Entonces, desde ese lugar, digamos, siempre me interesó esta relación del sujeto y la ley. Ahora, en mi, digamos, desarrollo profesional, a partir de que empiezo a dar clases en psicología jurídica, me empiezo a interesar un poco más y empiezo a trabajar también como perito de oficio, porque ya hace más de 15 años que trabajo como perito de oficio del Poder Judicial de la Nación. Y empiezo como a indagar cada vez más porque a mí me gusta hacer un trabajo ético, responsable, profesional, entonces me empiezo a formar, después empieza la especialización un poquito más adelante. Y en todo ese indagar, digamos, de bibliografía, de material,
yo mismo, de alguna manera, tuve que empezar también a ordenar cómo era la práctica, cómo era mi práctica, porque como en toda práctica, digo, hay cosas que uno va aprendiendo de la experiencia, más allá de los textos o de los libros, o de las coordenadas teóricas que otros autores nos pueden brindar. Entonces, fue un trabajo como bastante intenso desde ese lugar, digamos, de lo teórico y desde lo práctico, más allá de después de la formación, lo que también me hace empezar a poder, digamos, encontrarme, ¿no? A habilitarme y explorar este espacio de la escritura, pero desde un lugar que pueda ordenar todo eso que yo vine vivenciando desde mi experiencia, desde la indagación teórica, envolcarlo quizás también en un texto que ayude a otros profesionales a tener como una estructura o por lo menos mejores coordenadas para plantearse este trabajo que es la práctica pericial, que es Yo realizar te, una pericia, ¿no? y yo te pregunto una cosa, a ver, sin entrar todavía en completa, entiendo perfecto Dale. lo del libro y cómo va, pero yo hay una cosa que quiero preguntarte es, Sí, ¿cómo conviven en vos y cómo dialogan? A ver, mi pregunta principal, ¿sabes cuál es? Y cuál es, que hay algo que vos en el libro ya lo vas hablando y también tengo otra pregunta más específica, pero es, ¿cómo dialogan y conviven con vos el perito y el psicoanalista? Porque, a ver, yo lo que entiendo y lo que perfecta creo, y quizás vos me podés aclarar esta pregunta, a ver, el psicoanalista busca una verdad y el perito busca otra. A ver, el perito se fija en hechos, en cosas que pasaron o lo que sea. Al psicoanalista el paciente les puede venir con una verdad que puede ser algo, una fantasía, puede ser, y es para él algo completamente real en lo que tiene, pero no es un hecho. Entonces, a ver, ¿cómo conviven en vos esto del perito y del psicoanalista? ¿Cómo lo amalgamaste vos? Y otra pregunta que tiene asociada a eso, bueno, ¿qué ves vos que te dio como psicoanalista quizás por sobre otros peritos que no lo son? Me, me, me voy a... ¿Soy claro en la pregunta? sí, sí, está claro. Y además, digamos, tu pregunta es, digamos, muy entendible porque sí hay diferencias entre lo que es por ejemplo, realizar una pericia que atender a un paciente en el consultorio. Digo, porque el Esa es paciente mi es mi pregunta principal. paciente, el paciente es mi paciente y el peritado, ¿no? Como habitualmente se dice, o el actor, la persona que viene, ese sujeto para transitar por esas entrevistas periciales, es un sujeto que yo voy a ver de manera acotada, que voy a evaluar de manera acotada en 3 entrevistas como máximo, y que no voy a tener contacto con ese sujeto. Ahora, ¿cómo interactúa, cómo se relaciona o cómo integro de alguna manera? Primero porque, como mencionaba antes, digamos, el psicoanálisis, cuando uno trabaja desde esta teoría, es un posicionamiento ético. Entonces, Totalmente. ese sujeto que viene, ¿no? Ese sujeto que en principio está en un conflicto quizás con la ley, sucedió un hecho por el cual tiene que atravesar todo un proceso. Ese sujeto que viene a mi consultorio y que yo tengo que realizar una pericia, es un sujeto que viene con una historia. Es un sujeto que viene una historia como viene un paciente. ¿Hay Sí, diferencias? Sí, porque en el paciente yo tengo continuidad, es una persona que va de a poco relatando lo que le sucede, que uno va pudiendo hacer ciertas interpretaciones, devoluciones, etcétera. Pero el sujeto que viene a hacer una aparición también es un sujeto con una historia, ¿no? Es un sujeto con una historia, donde uno también da lugar a que pueda desplegar algo de lo que va a mencionar, a decir, a hablar, que se le da un espacio donde quizás haya algo que no pueda decir, porque generalmente, digamos, cuando uno hace una pericia también, en muchos casos, digo, puede plantear un montón de situaciones, ¿no? Pero en muchos casos
se refieren a eventos traumáticos por los que han atravesado, no sé, puede ser un accidente, en el accidente se pudo haber muerto un familiar muy cercano, a veces son temas de familia. Entonces, primero, digamos, el psicoanálisis es brindar la escucha, ¿no? Aunque esa escucha sea en 3 entrevistas, no importa, ¿no? A veces uno puede hacer mínimas intervenciones también, porque, a ver, uno, primero, ante todo, es un profesional de la salud, entonces una mínima intervención se podría llegar a hacer. Y por otro lado, ¿desde qué lugar del psicoanálisis y qué herramientas me da? Bueno, justamente nosotros, desde el psicoanálisis, yo desde el psicoanálisis lo que voy a leer, digamos, en ese sujeto, es si hay algo de lo traumático o no. Ahí voy a pensar, ¿no? En el concepto de trauma freudiano, porque desde el aspecto jurídico, nosotros tendríamos que evaluar si el sujeto tiene un daño psíquico. Pero el concepto del Te daño juro que esa era psíquico, la siguiente pregunta, que la tengo anotada. Esta diferencia entre trauma y daño psíquico, esa era mi siguiente pregunta, que bueno, está buenísima que ya me la bueno, estés contestando, pero quiero hacerte una acotación. sí, Me respondiste con esto que, a ver, yo no tengo idea justamente de práctica pericial, ni mucho menos, pero me encanta decir, bueno, que en esas 3 entrevistas que vos tenés, lo que te aporta el psicoanálisis o lo que te aporta como psicoanalítico, el psicoanalista es la escucha analítica y donde vos te volvés ese Sherlock Holmes que agarra la punta del ovillito y puede ir bien, sacando con tu escucha analítica, ese es tu superpoder ese es mi superpoder. en esa pericia, en esa práctica, me parece un plus muy importante. Perdón que te corté, pero bueno, quería hacer esta No, no, acotación no, está perfecto. y ahora quiero que sí me respondas, esta es mi otra pregunta, es que me definas la diferencia entre, porque lo vi, que también lo trabajás en el libro, porque digamos, el libro es muy esquemático, me parece excelente, y también hablas de esto en el libro, pero quiero que nos cuentes a todo esto de la diferencia entre trauma y daño psíquico. Bueno, bueno, y quizás también lo voy a integrar con la pregunta anterior y con esto que vos también, digamos, estabas como integrando, ¿no? En relación a la escucha. El, digamos, desde el aspecto pericial, del aspecto jurídico, hay una figura que se llama daño psíquico, pero es un concepto jurídico. En la psicología, ni en el psicoanálisis, ni en ninguna teoría psicológica existe este concepto. Nosotros no estudiamos daño psíquico. Es un concepto jurídico, que desde lo jurídico yo lo podría pensar como si fuera, digamos, como la huella psíquica jurídica eh, ante lo que deja un trauma, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Desde el aspecto jurídico se llama daño psíquico. Pero ¿qué puente hago yo desde el psicoanálisis para poder entender esto desde mi posición teórica, ¿no? Bueno, me voy a referir a algo traumático, al trauma, al concepto de trauma. El trauma es algo que deja una marca en el psiquismo, que deja un agujero, que desgarra, ¿no? Es algo que se puede presentar en términos de repetición, algo que insiste, que necesita ser tramitado por la vía simbólica, que el sujeto no encuentra palabras, hay un malestar subjetivo en su biografía, en su cotidianeidad, algo que rompe con lo que el sujeto ya venía viviendo, ¿no? Entonces, desde este concepto de trauma, y pensando en la subjetividad, en la singularidad de cada sujeto, de cada persona, porque así como cada sujeto que viene al consultorio, a cada uno de mis pacientes, ¿no? Cada uno se lo sostiene en su singularidad, bueno, en sus características, rasgos, etcétera. Digo, cada sujeto que viene a una pericia es igual, ¿no? Digamos, cada sujeto podemos vivir, nosotros podemos vivir los dos
un evento, un accidente, un evento traumático y yo lo puedo tramitar de otra manera y vos de otra. El mismo accidente lo vamos a tramitar simbólicamente de otra manera o quizás va a quedar ahí enquistado y justamente algo hay que hacer con eso, ¿no? Generalmente lo que los jueces quieren es que uno justamente pueda describir si ese sujeto realmente está atravesando un evento traumático para que la otra parte, esto sí ya tiene que ver con una cuestión técnica y muy fuera del discurso psicoanalítico, para que la otra parte pague el daño, ¿no? Todo lo que sucede en lo civil, sobre todo, se traslada a dinero, ¿no? Más daño, más dinero. Pero Claro. fuera de eso, digo, desde la posición teórica mía, desde el psicoanálisis, uno lo que está evaluando, escuchando ahí, si realmente hay algo que dejó una marca en ese sujeto y que necesita ser tramitada por otras vías, ¿no? Pensemos también que un sujeto que viene a realizarse una pericia, yo te decía antes, viene con una historia, ¿no? Ujú. Porque nosotros nos vamos constituyendo subjetivamente a partir de nuestra historia, desde que nacemos, ¿no? Y esto, digamos, que algún evento en un sujeto tenga la calidad de traumático, tiene que ver además con un concepto freudiano muy conocido, que Freud lo mencionaba como las series complementarias, ¿no? Él decía, que hay más de un factor en juego, ¿no? Que puede poner, aunque sea repetitivo, en juego nuestra estructura o pueda generarnos, digamos, un trauma, por ejemplo. Él decía que había un factor que era constitucional, o sea, congénito o heredado, con lo que venimos al mundo. Otro factor tenía que ver con nuestras experiencias infantiles y un tercer factor con las experiencias de la vida actual. Siempre hay algo en lo actual que nos sucede que nos va a impactar, ¿no? En esos otros dos factores, ¿no? En lo heredado y en las experiencias infantiles. Entonces, el aparato se va a romper por donde se tiene que romper, digamos, por la línea más débil. Hay sujetos que frente a la muerte de un ser significativo a veces, ¿no? Caen en una depresión, o el psicoanálisis diría en una melancolía, y otros que lo pueden tramitar como un duelo, como lo esperable, ¿no? Como un momento que se va atravesando, que cada uno tiene sus tiempos, pero que todos entendemos que es una etapa que es difícil, que vamos a estar mal, que vamos a estar más metidos para adentro, que el mundo quizás o la vida no tiene mucho sentido, pero que en algún momento nos volvemos a reencontrar y volvemos a poner toda nuestra libido de vuelta en la vida, en los objetos, en la gente, en las personas. Yo tengo una Pero depende pregunta. de cada uno. Yo te pregunto una cosa. Las preguntas del libro como que se me acabaron, que yo las que tenía eran particularmente estas nodales, pero eh, te quiero preguntar ahora en cuanto a esto que estás mencionando, por ejemplo, esto de las series complementarias y todo esto, digamos, todo lo que conocemos de la teoría de Freud. eh, Ujú. Vos, en la práctica pericial, ¿tenés manera de incorporarlo? ¿Hay forma de incorporarlo? ¿No, no lo podés incorporar? ¿Queda solamente en el psicoanálisis o dentro de la práctica está? Sí, en la práctica está en la escucha. Es en la escucha donde está todo esto, ¿no? En lo que Pero el digamos, vos sujeto. podés justificarlo con la práctica, en la pericia, digamos. Vos decís, bueno, esto es parte de todo el daño psíquico. Sí, mira, hay una cuestión también que, digamos que es más técnica, pero que digo que voy a Sí. contestar tu pregunta también, que es que cuando nosotros realizamos una pericia, solo contestamos las preguntas que se nos hacen. Esas preguntas que nos hace el juez o nos hacen las partes, digo, los abogados de las partes, se llaman puntos de pericia. El juez quiere saber estas preguntas para él, junto a otras pruebas, tomar una decisión. Ahora, cuando yo entrevisto a un sujeto, cuando yo escucho a un sujeto que viene a la pericia, yo indago sobre toda la vida del sujeto, la vida infantil, la adolescencia, la actual,
cómo es el hecho, qué le sucedió con el hecho, el relato, en qué momentos aparece la angustia o no, de qué manera se posiciona el sujeto, los gestos, qué cosa lo incomoda y qué no, porque son como la brújula, ¿viste? Por donde uno va indagando y tirando del hilito, como vos decías. Entonces, yo me armo como una cosmovisión de conocer a ese sujeto en esas entrevistas, pero de eso voy a hacer un recorte para informar. Lo que pasa es que esa cosmovisión que yo me hago del sujeto me va a dar las herramientas para yo poder llegar a una conclusión que podría ser diagnóstico o no, porque no estamos para diagnosticar, pero muchas veces se pide esto de la justicia. ¿Sabes qué? Este trabajo es como el de un artesano, porque la justicia está en una vereda y la psicología, y sobre todo el psicoanálisis, está en otro, ¿no? La justicia habla de una verdad absoluta, de la letra a la letra, y nosotros hablamos de subjetividad, estamos como en dos campos totalmente Es diferentes. que esa fue como mi primer pregunta cuando vos, ¿cómo unías psicoanálisis y el perito? Porque justamente es Son esto. puentes. Todo el tiempo hay que estar haciendo puentes de cómo poder de alguna manera que interactúen estas dos ciencias que son totalmente opuestas, ¿no? No por decir que la justicia deja la subjetividad de lado, pero en realidad sí, en algún punto, ¿no? O sea, lo que nosotros aportamos justamente es subjetividad, porque al momento de tener que, digamos, llegar a una sentencia, a un juez, se basa en las evidencias, en definitiva. Más allá de si el sujeto sufre o no sufre, son las evidencias y eso le va a dar la respuesta o a tomar su decisión, ¿verdad? Entonces, es interesante lo que preguntas, porque en realidad siempre estamos haciendo como esos puentes, ¿no? Como tratar de poner un andamio que llegue de un lugar a otro, porque es la única manera, digamos, de poder responder algo de lo que se nos pregunta. Entonces, no es una tarea imposible, me parece que es una tarea más de artesano, más allá de la teoría psicológica que se elija, digamos, o que trabajen otros peritos, como decimos, porque hay otros peritos que trabajan de otro lugar. Pero yo creo Ujú. que el psicoanálisis, digo el psicoanálisis como discurso, como pensamiento, como modo de articulación, como modo de escucha, Escucha, te da otras herramientas que no las vi en otras teorías. Digo, porque uno estudia, cuando hace la carrera, estudia un poco de todo, ¿no? Después uno va focalizando, de hecho, bueno, eh, yo fui haciendo mi perfección, así, me fui perfeccionando en el psicoanálisis, ¿no? Estudiando esto, ujú. no solamente en grupos de estudio, en instituciones, etcétera. Eh, pero es un modo de pensar, es un modo que está de vivir de alguna manera, porque uno lee a través de estas coordenadas, ¿no? De esta teoría que para mí es maravillosa y que también se va actualizando y que uno la tiene que ir pensando en un contexto actual, porque también es epocal, ¿no? Entendemos que Freud, cuando empieza a hacer su teoría, estamos hablando de otra época, de otro contexto, pero los conceptos, digamos, son conceptos que están vigentes si los pensamos en lo que sucede hoy en día, en las problemáticas actuales, en lo que hoy sucede. Eh, pero bueno, es una manera de abordar cualquier área en la que uno trabaje. La forense es una, ¿no? Pero hay muchas áreas que trabajan A ver, hay psicoanálisis muchas también. cosas del contexto de Freud realmente que están completamente desactualizadas, que nosotros todos lo sabemos, pero digamos, hay cosas particularmente como la teoría del trauma, esto que hablamos tan nodal, a ver, pasó miles de años antes de Freud, Freud, bueno, lo puso sobre la mesa, pero pasó durante todo el siglo XX y va a seguir pasando siempre, pero el tema es, bueno, su descubrimiento fundamental para mí fue ese. Después, bueno, como vos decís, esto es muy de lo epocal,
muy de lo epocal, en todo sentido, desde el En epocal todo en la sentido. justicia y epocal en la teoría psi. Pero Exacto. bueno, me parece maravilloso tu trabajo, me encanta, me gusta mucho el libro, me parece una guía muy importante que vos vas, digamos, puntualizando y dando muchas pautas. Realmente es un libro como directamente que es una guía de la práctica pericial. Así que, Sí, sí, sí. bueno, eso los invito a todos el que quiera. En mi librería está, que lo pueden comprar o pueden verlo también, así que, bueno, me Exacto. contactan o a Jorge, pero realmente el profesional que quiera y que lo necesite, que hay muchos realmente que hacen práctica, Sí. acá tienen una gran guía. Yo te pregunto, si no fuera psicoanalista, antes de seguir, ¿querés contar algo más? ¿Querés hablar algo más del libro? ¿Querés, no sé, referenciar algo más Yo porque voy a seguir con otros temas y no seguir Bueno. tanto con lo de la práctica pericial y el Ah, psicoanálisis. Por eso te pregunto, te bueno, digo. no, quizás, digo, quizás sí es como vos decís, digo, la idea del libro también es que sea una guía, ¿no? Para la práctica del profesional, como también para entender la evaluación del daño psíquico, más allá, digamos, de las otras posturas teóricas, pero tiene toda una connotación más psicoanalítica, bueno, y técnica sobre todo, ¿no? Sí, Pero quizás hoy en día hay muchos profesionales trabajando, o por lo menos más, muchísimos profesionales trabajando en el área, y hay otros tantos que se están animando, quieren empezar. Yo siempre digo que se animen a explorar otras áreas también de la psicología, ¿no? Porque, bueno, a mí me encanta y me fascina trabajar de lo que trabajo, que es la clínica, y también me interesa, y también de lo forense, ¿no? Y a veces, digamos, no solamente basta con la clínica, a veces está bueno explorar otras áreas que son gratificantes también, ¿no? yo lo Para que los quiero destacar de profesionales. tu libro es que yo he visto otros libros de pericia psicológica, pero siempre están abordados desde otro ámbito, más o desde lo jurídico y muy técnico desde lo jurídico, y me parece que tu gran aporte tiene que ver con unir mucho la mirada del psicoanálisis. Aparte de ser un libro técnico, creo que también Sí. se nota en tu libro la escucha psicoanalítica. Así que ese es el diferencial grande que le encuentro y que los invito a que te lean, Jorge. Ah, bueno, gracias. Gracias. Yo te quiero preguntar, si no fueras psicoanalista, ¿qué otra profesión te gustaría ejercer? Si no fuera psicoanalista, ¿qué otra profesión? Bueno, sí, creo que podría darte una respuesta general y una más concreta. Vamos con la concreta. Eh, la concreta, que en realidad se relaciona con la otra también, porque ¿qué me gustaría hacer que no fuera psicoanalista? Yo creo que sería chef, por ejemplo. Ah, buenísima. Porque, digo, tiene que ver con un aspecto creativo, ¿no? De alguna manera también con el arte, con la creatividad, ¿no? Pero, digo, si te contestaba lo general, iba a decir, bueno, algo que tenga que ver con lo creativo, con el arte, pero puedo ser concreto y decirte, sí, creo que chef, por ejemplo, es algo digo, que no solamente condensa algo de lo creativo, sino también tiene que ver con las emociones, con el compartir, con el unir, con algo de, bueno, de donde se crean los vínculos, ¿viste? Nuestros primeros vínculos, donde está la comida también de por medio, ¿no? Creo que sería eso, sí, Ah, sí. buenísima. Bueno, muy buena respuesta, no me la habían dado. ¿Y qué profesión no te gustaría tener? Ah, esa es más compleja, porque quedaría como un poco odioso, ¿viste? No, no, a Mira, ver, cada uno se conoce y vos decís, ¿qué no haría? ¿Qué sé yo? Algo. mira, seguro lo que no haría, pero pasa que seguro lo que no haría sería algo en donde
no se respete, digamos, como el sufrimiento del otro o se tome a las personas como un objeto, como una mercancía. Eso seguro, nada que tenga que ver con eso seguramente. Ahora, concretamente, la verdad que no sabría qué responderte porque lo Una, primero que se una, me pro- viene, lo una primero que se profesión que me vos viene. digas, esto no lo hago por nada, qué sé yo. Bueno, pero no tiene que ver con lo que dije antes. Creo que no No, no, haría algo relacionado por ahí con, no sé, la matemática o cuestiones de numéricas, pero no porque sea algo, digamos que estoy descalificando, sino porque no me veo, digamos, en un lugar como eh, más del lado de quizás más concreto bueno, trabajando con números, no me gustan trabajar con personas. no serías Creo que contador, por ejemplo. bueno, que los contadores quizás trabajan con personas también, Mm. pero no sé, sí, no, no sé si será contador, no, seguramente que no, pero no porque descalifico esa profesión, para nada. Los necesitamos, sino No, porque no, pero qué sé yo, a ver, no, no comulgo, sí, qué sé quizás yo, con algo, eso. algo que vos digas, bueno, no sé, no sería, no sé, odontólogo, no sería sepulturero, no sería no sé qué, algo, ¿entendés? Eso digo Ay, yo. bueno, bueno, sepulturero seguro que no, no, seguro que no. Bueno, Eso viste, no ahí sería está. seguro. No, 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 sí, no, eso no, no lo haría. No, Bueno, creo bueno, ahí que está. eso. Eh, yo te pregunto, contame así cortito un recuerdo feliz de la infancia. Un recuerdo feliz de la infancia. Bueno, un recuerdo feliz de la infancia. A mí cuando era chico me gustaban mucho los autos, Ah, mira. ¿no? Sí, y hoy me gustan los de verdad, digamos. Antes me gustaban los Sí. chiquitos. Eh, Creo que un recuerdo feliz es una Navidad, un regalo que me... No, no era una Navidad, un cumpleaños. Unos tíos me trajeron un camión de esos como de bomberos. Era, creo que fue un momento así de felicidad plena, digamos. Era algo muy... Pero estoy hablando de cuando era muy, muy chico, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, y después otros momentos, digamos, donde recuerdo así como muy, muy gratamente era, bueno, cuando estaba con mi abuela o visitamos a mi abuela y hacía, no sé, esas comidas, viste, de la mesa familiar y que era una persona además muy, muy, muy cálida, muy amorosa. Creo que esos momentos más que nada recuerdo así como felices, ¿no? No, hermoso, hermoso. Muchas gracias por compartirlo. ¿Qué te hace reír, No. Jorge? ¿Qué me hace reír? Eh, bueno, a mí me gusta mucho el humor, ¿no? Digo, la gente con humor, viste, a veces el doble sentido también me hace reír mucho. Me hace reír mucho mi sobrino, tengo un sobrino chico todavía, digo, en edad de primaria. Eh, Me hace reír mucho también. ¿Sus Me ocurrencias? divierte muchas ocurrencias, preguntas que hace, viste, como salidas que a veces tienen los chicos que puedo decir, ¿de dónde sacó esto? Me da mucha, mucha gracia. Eh, Creo que eso. Amigos, digo, el pasarla bien con amigos también creo que es un momento, digamos, donde uno se ríe, eh, donde la pasa bien. Creo que esas cosas. No, no, Sí. precioso, precioso. Muchas gracias, Jorge, está buenísimo. No, de Bueno, nada. imaginemos ahora que tenemos Sí. la máquina del tiempo y lo metemos a Jorge y lo llevamos cuando Jorge tenía 18 años. Y este Ah, Jorge se encuentra con ese Jorge de 18 años y lo tiene ahí parado. ¿Qué consejo le daría este Jorge a ese Jorge de 18 años?
justo Ah, antes de empezar la 18. facultad. ¿Qué le Eh, diría? yo creo que le diría que primero que no se apresure a resolver cosas que solo, que solo el deseo las va a ordenar, por un lado. Y por otro lado, creo que también le diría o le aconsejaría que aquellas cosas que en ese momento lo desacomodan, lo incomodan, más adelante van a ser como una brújula para, para encontrar el camino y resolver esas cuestiones. Que se quede tranquilo, que más adelante las cosas van a decantar a favor. Creo Y que que van a eso le tomar su diría. curso. Van a tomar su curso. Sí, Ah, perfecto, perfecto. sí, sí, Bueno, sí. Sobre todo en una edad, viste, donde, bueno, hay muchas incógnitas, muchos enigmas a resolver, muchas preguntas. Entonces, digo, con más tranquilidad sería, ¿no? Ir con más tranquilidad. sí, 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 me imagino. Bueno, imagínate dentro de muchos, muchos años en el futuro, dentro de un montón de años, se termina la vida de Jorge. Jorge va al cielo y en la puerta del cielo no está San Pedro, está Dios. Parado con No. las llaves del cielo, está Dios. Lo mandó a San Pedro a alguna nube por ahí y vos llegás, te parás frente a Dios justo antes de entrar al cielo. ¿Qué te gustaría que Dios te dijera en ese momento? Ah, qué pregunta. Muy teatral la pregunta. Y soy histriónico, es así, es teatral, a full. Eh, qué pregunta. Bueno, qué me gustaría que me diga, decís vos? Sí, ¿qué te gustaría que Dios te diga a vos? Yo creo que me gustaría que me diga algo simple, en realidad, ¿no? No sé, como que algo bien hice con lo, no sé, con las capacidades que se me otorgaron, o que algo pude hacer bien en relación a lo que otros me confiaron también, ¿no? Porque en definitiva, digamos, si bien uno tiene, digamos, muchas satisfacciones, espacios, ¿no? Donde uno despliega su vida, digo, la profesional ocupa mucho lugar también, ¿no? Entonces creo que en esa simpleza de decir, bueno, hiciste bien con lo que te confiaron o algo hiciste bien con lo que se te pudo dar, creo que estaría bárbaro, que sería fantástico, simple, pero Perfecto, contundente. hermoso. Bueno, yo por lo pronto mis preguntas las terminé todas, mi Ah, entrevista bueno. se terminó. Bueno, yo te dejo a vos este momento, este espacio para cerrar la entrevista, para decir, para compartir algo que quieras o algo que quizás quedó del libro, lo que quieras, bueno, decirlo. El cierre de esta entrevista es tuyo, Jorge. Bueno, en principio creo que, digo, más allá de lo que pude compartir, ¿no? Y desde las preguntas que me hiciste y también de lo que vos pudiste recién, con tan lindas palabras hablar del libro y de lo que pude relatar. Y veo también que hay algunos alumnos ahí participando. Muchísima gente pasó, deben ser todos alumnos porque yo no los conozco a ninguno, pero pasó muchísima gente. En el vivo, muchísima gente conectada todo el tiempo, así que bueno, Ah, qué sos muy bueno. querido, Jorge, eso Sí, no así tengo que ninguna duda. le agradezco a mis alumnos también si estuvieron presentes, que sí, ahí veo alguno que dejó algún comentario. Creo que, digo, más allá de por ahí de
seguir hablando del libro porque esto ya, digamos, lo dijiste muy claro vos y creo que con lo que, bueno, con lo que pude hoy aportar o transmitir, digo, la idea es que ojalá, ¿no? Que haya, que sea posible, digamos, para alguien indagar en esta área, que agradecer, digamos, a vos y a las personas que estuvieron escuchando y que ojalá haya podido, no sé, más allá de lo que fue esta entrevista, aportar una semillita también a los colegas, a los alumnos, a la gente que estuvo presente. Y agradecerte ¿no? a vos nuevamente por este espacio, porque la verdad que me gustó mucho, me sentí muy cómodo y me pareció que fluyó de una manera muy linda y gratificante. Yo te Así que agradezco a vos la gracias. entrevista. A mí me interesa mucho hacer distintas entrevistas con distintas temáticas para que todos puedan acceder a autores como vos y que puedan leerte y que puedan... A ver, este es un lugar de visibilidad. Acá Lilian dice, excelente profesor, profesional y persona. Acá me Gracias. está comentando. Pero bueno, es eso, las entrevistas son esto, son medios para llegar a autores, a libros, a lo mismo que hablé o te decía desde el principio, para mí la lectura hace una inscripción en la persona, nos va moldeando, nos va guiando Totalmente. y tu libro es una guía, así que bueno, me parece importante poder darte a vos el espacio, poder... eh, que la gente te conozca como autor y que te pueda leer. Acá Bueno, Cecilia muchas Andrea Rojas gracias. también dice, el mejor, lo que aprendimos con este hombre, Dios mío. Todos esos comentarios que Bueno, están gracias. poniendo acá en vivo, ¿eh? Así que bueno, fíjate que son tus Bueno, alumnos. muchas gracias. Muchas gracias. Sí, 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 Cecilia, sí, la conozco por Así supuesto. que bueno, yo por lo pronto te agradezco muchísimo y bueno, esta entrevista va a quedar acá en el vivo de Instagram y después también va a estar en mi canal de YouTube para que cualquiera lo pueda ver y bueno, compartir también y que bueno, se pueda difundir. Bueno, fantástico. Bueno, te agradezco mucho, Diego, y a todos. Entonces, ojalá nos volvamos a encontrar seguramente. Dale, dale, seguro que sí. Te mando un abrazo, buenas Bueno, noches. otro para vos. Buenas noches, gracias.